La historia de la educación en México. El día de hoy les hablaré sobre la educación en nuestro país, iniciando del periodo virreinal. En este periodo la educación a los que se le brindaba a los indígenas estaba basada en la religión católica y se implementaron diferentes formas de integrarles la religión a ellos. Esta doctrina se encargaba de evangelizar a los indígenas para que recibieran una educación de acuerdo a su estatus social. La educación rural en la Nueva España se da con el surgimiento de colegios que marcaron la división educativa en dos partes. Una, donde los hijos de los conquistadores recibían educación, es decir, los españoles peninsulares y los criollos. La otra parte eran los hijos de los conquistados, es decir, mestizos e indígenas. Para 1536 se crea el Colegio de Tlatelolco. Aquí se impartían clases a todos los nobles prehispánicos. Al igual Tlatelolco formó a los primeros religiosos indígenas. Para 1538 se crea el Colegio de Caridad. Aquí se les daba clases de buenos modales a las mujeres españoles, mestizas y criollas, y a aquellas que perteneciesen a la nobleza prehispánica, donde se les enseñaba a rezar, cantar, todo taller de labores femeninas, y sobre todo teniendo en cuenta en la época la obediencia al hombre. Al igual que todo, existieron muchos colegios importantes, como por ejemplo tenemos el San Pedro, el San Pablo, San Ildefonso. Todos estos eran de origen jesuita, perdón. Los encargados de impartir la enseñanza en la época virreinal eran los franciscanos, los dominicios, los agustinos y los jesuitas. Los franciscanos eran muy humanistas, demasiado. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se ponían en el lugar del otro, del que enseñaban, y podían enseñarles con señas la religión católica, que al igual también se dedicaron meramente a impartir la religión, los valores y las creencias. Los dominicios, en cambio, fueron una orden muy sádica a la hora de sus métodos de enseñanza. Esto quiere decir que ellos utilizaban el castigo, la fuerza, violencia, muy violenta hacia los indígenas, para enseñar la religión. En cambio, los angustinos también se dedicaron, al igual, a enseñar el castellano y oficios. No solo se concentraban en la religión, sino que los pobladores aprendieran un oficio también. Pero en la época los más importantes que impartían enseñanza fueron los jesuitas, pues que ellos se encargaron no solo de enseñar la religión, sino que impartieron conocimientos de las ciencias de la época. Fueron los más, fueron los que más colegios construyeron. Y es por ese motivo que de enseñar de más a los indígenas es que fueron expulsados de nuestro territorio. El México independiente. La educación en México, en el México independiente, y a partir de esto, nuestras escuelas eran vistas por liberales y conservadores, todo por un solo fin, fomentar la transformación social. Por eso se pusieron en marcha diferentes y nuevos proyectos escolares que se empleaban desde el periodo novohispano. La gran diversidad de escuelas que habían sido creadas en el virreinato, como en la que funcionaban en los pueblos indios, no hubo un sistema formal de enseñanza pública, por lo que quedó, por lo que no quedó, por la que la educación de nuestro país quedó en manos de las financieras, academias particulares y asociaciones de beneficencia. La Compañía de la Castellana. En estas escuelas se les enseñaba a leer, a escribir y en algunas ocasiones aritmética y música. Las escuelas municipales eran muy similares, solo que con una diferencia, que esta las costeaba el ayuntamiento.
En 1929, la escuela municipal fue incorporada a la Compañía Lancasteriana, fundada en 1822. Las escuelas amigas eran en su mayoría particulares, aunque también hubo municipales normalmente, operaban en casas de profesoras y por lo general solo asistían a ellas niñas a quienes se les enseñaba religión moral, castellano, literatura, música, pintura y dibujo, y así como también lecciones en aquel entonces definidas como propias de su sexo, como cocinar y limpieza del lugar. Las características del sistema lancasteriano es que era un sistema de enseñanza mutua. ¿Qué quiere decir esto? Que el profesor tenía más de 200 o 1000 estudiantes. A este sistema se le agregan monitores, que no eran más que los mismos estudiantes con un grado de excelencia más que los demás. Aquí se atendían a grupos de 10 alumnos. Los monitores generales eran los encargados de tomar asistencia y revisión de útiles escolares y los monitores de orden eran los encargados de la disciplina. Las leyes de reforma. Las leyes de reforma fueron un conjunto de leyes promulgadas en México entre 1855 y 1863. Esto ocurre durante el gobierno de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez. El objetivo de estas leyes era lograr la separación de la Iglesia y del Estado y la promulgación durante el gobierno de Juan Álvarez. Se da la ley Juárez, o la Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales en la Nación, del Distrito y Territorios, que fue expedida por Benito Juárez en 1855 y fue rechazada por el clero de México. Durante el gobierno de Confort se dio la Ley de Ocampo. Por medio de esta ley se estableció el registro de Estado Civil y fue expedida el 27 de enero de 1857. Durante el gobierno de Benito Juárez se dio la ley sobre la libertad de cultos, la Iglesia. La Iglesia Católica deja de ser la única permitida con esta ley. Lo que esta ley nos quiere decir es que se permite que cada persona fuera libre de practicar y elegir el culto que deseara. Ahora avanzamos hacia la educación en el porfiriato. La educación en el porfiriato, después de tantas luchas y de tantos sucesos, el Porfirio Díaz logra llegar al poder. Porfirio Díaz tenía grandes ideas para este país. Lo que él quería lograr es que el país fuera un país de progreso de nuevas tecnologías y con personas mejor preparadas en este tipo. Estas ideas eran recuperadas de Benito Juárez, el cual tenía ideales que en ciertas partes coincidían con el Porfirio Díaz. Tuvo la oportunidad de encontrarse con un personaje muy importante que influyó en gran parte de la creación de estas ideas, como fue Justo Sierra. Justo Sierra, después de haber pasado un largo tiempo fuera del país, tenía muchas ideas un tanto revolucionarias y diferentes a las que se tenía en el país en ese entonces. Porfirio Díaz, después de escuchar todas las ideas que tenía Justo Sierra, decide aceptar y colaborar con él. Fue ahí donde se implementó lo que fueron las escuelas primarias, donde asistían solamente niños que tenían la oportunidad de asistir a estas instituciones. Con esto se logra ver un gran desarrollo y un gran progreso en ello, ya que no solo se les enseñaba lo que eran las cuestiones básicas, sino que también se les enseñaba a pensar mediante el método científico. Pero, debido a la necesidad que presentaba el país en aquel entonces, de seguir en un constante evolución educativo, se crean las escuelas preparatorias. Y en las escuelas preparatorias, una de las razones principales era enseñar a los alumnos a cuestionar ciertas o ciertos fundamentos para razonar de una mejor manera. Pero, después de todo esto, se dieron cuenta de que para tener una mejor educación debía haber maestros mejor preparados. Y fue ahí donde surgieron
las escuelas normales para maestros. Después de la creación de las universidades normales para maestros, vino la creación de la Secretaría de Instrucción Pública, a la que hoy conocemos como la SEP. Todo esto fue con la finalidad de seguir contribuyendo a la mejora en la educación del país, y era clave destacar con base a las ideas positivas de este gran personaje que fue Justo Sierra. Pero a pesar de los grandes esfuerzos por la educación en el país, hubo un personaje que destacó el principal problema que tenía Justo Sierra en la educación, y no fue más que Joaquín Barrada. Joaquín Barrada, Joaquín Baranda, perdón, logra observar que la educación, a pesar de que se pretendía fuera igual para todos, no era así. Lo que planteaba Joaquín Barrada es que había zonas demasiadas marginadas a las que la educación aún no llegaba por completo, que podían contar con escuelas, pero estas escuelas no tenían las condiciones para que el alumno aprendiera a hacer el conocimiento. Este tipo de cuestiones a Justo Sierra le afectó. Entonces invita a Joaquín Baranda a un debate en donde los dos decidieron cuál sería la mejor o la mejor alternativa posible o solución al problema, a la conclusión a la que llegaron. Ellos debían convocar a expertos pedagogos y personas que tuvieran conocimiento del tema para lograr así resolver el problema que habían encontrado los dos. Entonces fue así como Joaquín Baranda logra convocar a todos los pedagogos de la población del país. De esta reunión logra formar dos grandes congresos. De estos dos grandes congresos se lograron generar muchas ideas positivas e incluso se lograron llegar a la promulgación de la Ley de Instrucción en 1888. Esta ley fue una de las tantas que logró que la población pues tuviera mayores oportunidades, que se planteara en las zonas marginadas, también se les diera oportunidad de que contaran con una educación de calidad, pero no todas las personas se tomaron estas iniciativas de manera positiva. Esto llegó a desencadenar cierto descontento en algunas personas hacia el gobierno de Porfirio Díaz. Este descontento fue una de las tantas razones por la cual se declaró la Revolución Mexicana, ya que muchas personas tenían la idea de que tal vez el hecho de la educación y de que fuera para todos era algo que no estaba cumpliendo y que que las oportunidades de la educación no todos la tenían igual. Es por eso que se desata la Revolución Mexicana hacia el gobierno o la dictadura de Porfirio Díaz. La educación en el México post-revolucionario. La posrevolución es la época que surge al final de la Revolución Mexicana, aunque muchas corrientes discrepan que la mayoría se sitúa en su comienzo entre 1917 y al final del principio de los años 40. Después de tantos años de guerra, los gobernantes surgidos de la revolución tuvieron que, como primer objetivo, estabilizar el país y dotarlo de instituciones más modernas. México pasó del caudillismo al presidencialismo, aunque en la práctica acabaría provocando la aparición del Partido Revolucionario Nacional, conocido como el PRI, que gobernó durante 7 décadas seguidas. Estos cambios afectaron a todos los ámbitos, desde el cultural hasta el social, pasando por el político, que se vio un auge del nacionalismo mexicano, con una reivindicación de su cultura, como vía para consolidar el Estado durante la etapa post-revolucionaria. Después del fin de la guerra del país logró cierta paz social. No obstante, se vivieron enfrentamientos entre las clases más conservadoras muy ligadas a la iglesia y las más progresistas en tendencia socialista. Creación de la SEP. En 1921, por decreto presidencial de Álvaro Obregón y bajo la dirección del entonces rector de la Universidad Nacional José Vasconcelos,
Se crea la Secretaría de Educación Pública en México, la SEP. Varios fueron los aspectos políticos y económicos que permitieron la creación de la SEP en el país. Entre lo económico está la elevada producción de petróleo durante la segunda década del siglo XX, debido a la gran influencia de la Primera Guerra Mundial, lo que dio como resultado que la economía de México mejorara exponencialmente en cuanto a lo político. El entonces presidente provisional de México, en junio de 1920, Adolfo Huerta, había logrado que el país hubiera una pacificación de los revolucionarios. Y por eso cuando Álvaro Obregón toma la presidenta, la situación estaba controlada. Y fue más fácil regular la paz de un país, el propio de un país. José Vasconcelos fue nombrado el primer secretario de Educación Pública en octubre de 1921. Su gran ambicioso proyecto, que contemplaba el combate al analfabetismo, el gran impulso a la escuela rural entre las bellas artes, la creación de bibliotecas, con su obligación de la educación media superior, guión de libros de texto gratuitos y repartición de desayunos escolares entre la población infantil, entre muchos más cosas que destacaba José Vasconcelos. Ahora les hablaré un poco de José Vasconcelos, quién era, dónde nació, quién nació este personaje importante de la creación de una de las instituciones más importantes de nuestra educación, que es la Secretaría de Educación Pública, mejor conocida como la SEP. José Vasconcelos fue un gran filósofo, educador y abogado y escritor, que nace en Oaxaca. Él propuso el lema de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, que decía, por mi raza hablará el espíritu dirigido. Él dirigió la Escuela Nacional Preparatoria. En 1921 fue nombrado secretario de Educación Pública aquí en México. También fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y director de la Biblioteca Nacional del país. José Vasconcelos propuso las características del escudo y el lema de la actual Universidad Autónoma de México. Impulsó la educación indígena, la educación rural, la educación técnica y urbana, creó bibliotecas, misiones culturales, escuelas normales y también construyó centros educativos en zonas de bajos recursos. En el año de 1921 se funda la Secretaría de Educación Pública, el cual él fue el primer titular desde 1921 hasta 1924. Para 1925 publica uno de sus mayores libros, La raza cósmica. Él también construyó varias bibliotecas, dirigió la edición de libros masivos en todo el país, impulsó la alfabetización, también fomentó el muralismo en los edificios públicos a lo largo de toda su vida. José Vasconcelos escribió libros de textos, ensayos, entre otras cosas donde siempre hablaba de la pedagogía, sociología y antropología. Vasconcelos también es conocido como el Maestro de América. Al igual también es considerado el impulsor no solo de la educación, sino también del arte y la cultura, ya que también realizó acciones para que cada rincón de todo México tuviera el acceso a la educación y también a los libros de texto. Su trabajo en este sector reflejaba que él estaba convencido que la educación puede transformar a México, ya que permite que las personas puedan desarrollar todas sus aptitudes, habilidades. Vasconcelos no estaba a favor de la segregación educativa de los indígenas, sino que pensaba que debía crear un plan que a través del cual se los preparaba para incluirse en el sistema educativo nacional. Vasconcelos fue una pieza primordial para la creación de la infraestructura adecuada de espacios educativos y culturales dedicados para los mexicanos de cualquier estrato social, tanto de escuelas de todos los niveles como bibliotecas y recintos dedicados al arte. Se centró en la creación de escuelas rurales y urbanas, así para crear acciones para que la educación estuviera al alcance de todas las personas. También promocionó la lectura y la literatura como un ejercicio necesario para la difusión cultural.
La música también fue muy parte importante dentro del plan de José Vasconcelos y crea también una de las orquestas más importantes del país, que es la Orquesta Sinfónica de México. Como podemos apreciar, la educación ha tenido una gran evolución durante diferentes épocas de la educación en nuestro país. Pero es importante recalcar que todos tenían un fin, que era que la educación fuera evolutiva, que todos tuviéramos el acceso a esta educación. Pero lastimosamente hasta el día de hoy, actualmente, la educación sigue siendo una parte incompleta. Aún no han abarcado esa capacidad que tenían todos para poder tener el acceso a todos los espacios o todos los lugares del país, ya que aún falta mucho por recorrer, pero se ha logrado demasiado con el paso del tiempo. Y pues esto sería todo por por mi exposición de hoy. Espero que este viaje por el tiempo le haya servido un poco sobre ver cómo la educación ha evolucionado, cómo todos tenían un solo objetivo, que la educación fuera para todos. Aunque en diferentes épocas hubo muchas controversias, pero pues, bien o mal, la educación siempre estuvo presente y la primordial fue la gente humilde, o sea, los indígenas. Y pues, gracias.